Vídeo vamos a ver la presentación y el resumen de la unidad referida a las fuentes del derecho comunitario. Los objetivos de esta unidad son conocer y diferenciar entre sí las fuentes del derecho comunitario y entender cuáles son sus características de aplicación. Comprender asimismo las relaciones existentes entre el derecho comunitario europeo y los derechos nacionales, así como la incidencia que el derecho comunitario, tiene sobre los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros. Para ello se hace una diferenciación generalizada o general del propio derecho comunitario, distinguiendo cuál es el derecho de la Unión, que está formado por el derecho comunitario originario y derivado, los cuales primarán sobre el derecho de los Estados miembros, como luego veremos. Posteriormente, este derecho se divide por un derecho originario, que se conoce como fuente primaria del derecho comunitario, que está formado por los tres tratados fundacionales y por las modificaciones que dichos tratados han ido teniendo a lo largo del tiempo. El derecho derivado, que es también una fuente derivada del derecho comunitario, está ya formado por el conjunto de actos adoptados por las instituciones en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas por los tratados anteriores, distinguiéndose en este caso ya entre actos típicos y atípicos. Esta es la primera distinción y resumen que se ve en esta unidad. Dentro de los actos atípicos se ven detenidamente los reglamentos y directivas, que son las más importantes de todas, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes. Y dentro de los actos atípicos, que son el conjunto de actos que las instituciones comunitarias adoptan también, aunque no sean descritos por los distintos tratados, pero que sí contribuyen a la mejor realización de los objetivos que estos tratados tienen y de las funciones y obligaciones que le corresponden a las distintas instituciones, pues dentro de estos actos atípicos podemos distinguir los actos previstos en los propios tratados, que diferentes de los 5 anteriores, actos derivados de la práctica y no previstos en los tratados, y las denominadas otras fuentes, donde encontramos el derecho internacional general, dado que la Unión Europea, en sus relaciones con terceros estados y otras organizaciones internacionales, se sujetan al derecho internacional y también, como no, a los tratados y acuerdos que estos suscriban. Y por otro lado, a los principios generales del derecho, a los que se les da dentro de esta unidad una importancia relevante, bueno, pues por su valga la redundancia, importancia capital. Como decía, los actos típicos dentro del derecho derivado se distinguen entre reglamentos, que es una fuente derivada directa y que se define como una disposición de alcance general obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Tanto del reglamento como de la directiva como de la decisión se hace un estudio de mayor profundidad por su carácter de fuente vinculante. Las directivas, que junto con el reglamento son las dos normas más utilizadas y de mayor trascendencia dentro del derecho de la Unión Europea, al margen del derecho originario, evidentemente, pues decía que las directivas obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que éste debe conseguir, dejando sin embargo, como dice el tratado, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. Es decir, lo que obliga a la directiva es a armonizar el derecho nacional de los distintos Estados miembros, dejando a los Estados miembros que decidan si lo hacen a través de uno u otro tipo de norma, dependiendo del Estado. Lo único que quiere la Unión Europea en este caso es un resultado determinado, una armonización de todo el derecho nacional de los distintos Estados miembros. Por otro lado, tenemos las decisiones, que como decía también es vinculante y es otra fuente derivada directa, que también son obligatorias en todos sus elementos y para todos sus destinatarios. Por último, nos encontramos con las recomendaciones y dictámenes. Ambas no son vinculantes y las primeras pueden considerarse como una invitación de las instituciones comunitarias a los Estados miembros o incluso a otras instituciones comunitarias para que estos actúen en un determinado sentido acerca de materias concretas, mientras que el dictamen no pasa de ser una opinión, manifestación de un juicio de la Unión Europea sobre una cuestión determinada. Como decía ya, en los actos atípicos nos centramos, dejando al margen las demás, solo en los principios generales por la importancia capital que estos tienen. Entre los principios generales formulados por el Tribunal de Justicia Europeo nos encontramos, o es preciso destacar, los derechos fundamentales de las personas,
Entre ellos, en la unidad, por ejemplo, se hace referencia y se citan diversas sentencias referidas a la igualdad, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica o a la proporcionalidad. Todos ellos a simple título de ejemplo, dado que evidentemente son muchos más los derechos fundamentales de las personas. Sí que se hace dentro de esta unidad, y es imprescindible además no solo conocer el derecho comunitario, tanto originario como derivado, sino sus relaciones y la simbiosis que se produce entre el derecho comunitario y los derechos nacionales. Esto se produce a través del estudio de 3 principios básicos dentro del derecho de la Unión Europea, que son el principio de autonomía del derecho comunitario, el cual quiere decir que se trata de un derecho autónomo respecto del derecho interno, aunque se integre dentro de los sistemas jurídicos nacionales, aunque se integre dentro del ordenamiento jurídico español. Si bien eso lo hace sin perder su calidad de derecho comunitario, es decir, forma parte del derecho que se aplica en cada estado, pero no se confunde con el derecho interno, es un derecho propio autónomo. Por otro lado, nos encontramos con el principio de efecto directo, que junto al principio de autonomía y al principio de primacía son los que regulan las relaciones entre estos derechos, el comunitario y los nacionales, donde tenemos que el principio de efecto directo, en él todos los destinatarios de las normas europeas, tanto los estados como los ciudadanos, que también somos destinatarios en algunos casos, quedamos obligados por esas normas y por tanto, como sujetos obligados, también somos, además de sujetos activos, sujetos pasivos, pudiendo exigir su observancia ante los tribunales internos. Por último, nos encontramos con el principio de primacía del derecho comunitario, según el cual el derecho europeo tiene un valor superior a los derechos nacionales de los Estados miembros. En este punto se hace relevancia dentro de estas relaciones dentro de la unidad, destacando la invocabilidad del derecho comunitario por los particulares en el foro doméstico, lo que es el principio de efecto directo, así como también se realiza un examen particularizado del efecto directo de las diferentes normas de derecho comunitario, cuáles tienen efecto directo y en qué condiciones y cuáles no. Por último, también en cuanto al principio de primacía del derecho comunitario, se hace un estudio del choque frontal que se puede producir y se produce a veces entre el derecho comunitario y las normas de rango constitucional, como nuestra Constitución española, de los distintos Estados miembros, y cuál es la conclusión que se produce en todo eso.